Dios, parte de lo que lo caracteriza y lo hace Dios, es que su obrar, su proceder, es diferente al de los hombres. Es diferente al de cualquier ser creado que Él mismo haya creado. Eso es parte de lo que lo hace Dios. Que sus planes no son nuestros planes, que sus caminos no son nuestros caminos, que sus ideas no son nuestras ideas, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y eso lo hace digno de ser adorado. Dios es un Dios que obra de formas misteriosas, lo podemos poner en esas palabras, y ese es el título del mensaje de esta mañana. El Dios que obra de formas misteriosas. Y quiero que veamos esa palabra misteriosas no en un tono de misticismo religioso, sino en un tono de donde Dios es soberano en medio de su obrar, y Él obra con poder, en donde sus planes se cumplen a la perfección, y la razón por la que suena como si fuera misterioso ante los ojos de los hombres es porque Él obra de formas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. Su carácter, sus planes, la forma en la que Él ejecuta cada una de sus ideas en la vida y en los asuntos de los hombres, sale de los esquemas y de las propuestas que el hombre promedio pueda dar. Y eso creo que es algo que caracteriza al Dios de la Biblia, no solo en el libro de Génesis, sino en todos los libros de la Biblia. Tú ves a Dios avanzando su plan redentor de formas que ningún hombre alguno se le hubiera imaginado que era una buena idea avanzar su plan redentor. Y un ejemplo de eso es lo que vamos a ver en los capítulos de hoy. Dios cumpliendo sus promesas, Dios avanzando su plan redentor, Dios dando vida y sosteniendo a un pueblo, a un linaje al cual Él le hizo promesas no solamente de vida eterna, no solamente de salvación, promesas de que iban a ser un instrumento en sus manos para que Dios pudiera restaurar y acabar con el enemigo. ¿Recuerdas? En Génesis vimos la promesa de que Dios iba a aplastar a la serpiente. Y eso lo iba a hacer por medio de la simiente de la mujer. Y hemos venido viendo que Dios escogió a un hombre, Abraham, que camina con Dios y al cual se le dan promesas de ser de bendición para las naciones y de cómo a través de él se iba a establecer un reino con justicia, un reino eterno, un reino en donde él y su descendencia iban a ser de bendición para las naciones. Y algo de eso y un adelanto de eso vamos a ver hoy a la luz de los textos que acabamos de leer en capítulos 45 al 47, en donde veremos eso, precisamente Dios obrando de formas misteriosas para poder establecer sus promesas a los hombres, a aquellos que Él ha escogido para amar y para ser su pueblo y para Él ser su Dios. Y el primer aspecto que vamos a ver en capítulo 45 es cómo Él sigue obrando a través de los asuntos de los hombres, a través de la vida de José, mano derecha de Faraón, que fue vendido en esclavitud por sus hermanos y que ahora reina junto con Faraón. Lo podemos poner en esas palabras, reina junto con Faraón, y ahora vemos cómo es que él se revela a sus hermanos después de un proceso de prueba que vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Que él tuvo que probar a sus hermanos para ver si había cambiado algo en sus corazones o si seguían siendo esas personas que lo vendieron en esclavitud. Y al parecer pasaron la prueba. Y entonces él decide que es el momento de revelarse a sus hermanos, y lo vamos a ver con más claridad en ese capítulo 45, en donde vamos a ver que José, dice el versículo, ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto con él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre?
Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano Josué, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Un momento conmovedor, ¿cierto? Te puedes imaginar el evento. Primero había tratado de contenerse y se salía de las reuniones, lloraba, regresaba y tomaba otra vez su postura de líder, del que está en control de la situación. Y ya en este momento, a estas alturas, se quebró. Dijo: ya no puedo más. Tengo que confesarme a mis hermanos, les tengo que revelar mi identidad, quién soy yo. Y propone hacer eso, los llama, les da la noticia de que él es aquel a quien vendieron como esclavo en Egipto, y ellos no lo pueden creer, están atónitos. Y eso nos pasaría a cualquiera de nosotros si hubiéramos sido parte de ese grupo que hizo ese mal. Atónitos. Ellos hubieran esperado: ya está muerto, o está en un estado deplorable si aún vive, y nunca se hubieran imaginado que su hermano, aquel que él odiaban, al cual ellos querían lo peor para su vida, ahora estaba en una posición de influencia, de poder, de autoridad y de dar vida. Es importante que veamos la perspectiva que tiene José de su posición y del proceso por el cual tuvo que pasar. ¿Te das cuenta? Él no está amargado. Yo no veo a un José amargado, yo no veo a un José resentido, yo no veo a un José con sed de venganza. Yo veo a un José con su mente en las cosas de arriba. Yo veo a un José que tiene una conciencia tranquila, que ya ha perdonado a sus hermanos aún muchísimo antes de que los viera por primera vez después de 20 años. Yo veo a un José en donde Dios ha venido trabajando su carácter y su corazón, en donde nunca lo ves renegando de su situación, nunca lo ves renegando de los planes de Dios para su vida. Todo el tiempo caminando en obediencia y sumisión a Dios, a su carácter, a su palabra. Hasta este punto tú no ves a un José diciendo algo malo de sus circunstancias, ¿te das cuenta? Y es por eso que no nos debería de caer de sorpresa que ahora actúe así. Como si nada hubiera pasado, como si nada malo le hubieran hecho a sus hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque él entendía y creía en un Dios que era soberano de todo lo que sucedía a su alrededor. Él entendía y creía que el Dios al que él adoraba era un Dios que lo permitía todo para bien. De tal forma que viviendo con esa cosmovisión de vida y con esa postura ante la presencia de Dios, es muy fácil no tener rencor, no tener ira, no tener amargura en contra de aquellos que te hacen daño. ¿Cierto o no? Lo podemos ver en la vida de José. Y yo creo que aquí ya podemos empezar a arrancar algunos principios de la palabra de Dios para llevarnos a casa y comenzar a considerar cuánto nos parecemos o no a este personaje de la Biblia. ¿Es mi corazón como el de José? Estoy consciente de la realidad de que Dios soberano, aquel Dios que está en control de todas las cosas, que su providencia es buena y es perfecta.
y que Él alinea todas las cosas y permite todas las cosas en mi vida para propósitos buenos, para propósitos que muchas veces no podemos ver a corta distancia, pero que después cuando volteamos atrás, después de haber avanzado un recorrido con Dios, podemos darnos cuenta de por qué permitió lo que permitió, por qué hizo lo que hizo, por qué me quitó lo que me quitó, por qué me dio lo que me dio, y poder llegar a conclusiones de decir, Dios, eres grande. A mí no se me hubiera ocurrido que yo tenía que pasar por este proceso para ser bendecido por ti y que para que otros a mi alrededor fueran bendecidos por causa de esta situación. Y yo sé que tú tienes también una historia parecida a la de José. Tal vez muchos de ustedes tuvieron que pasar por una prueba severa, tal vez se les tuvo que arrebatar algo en su vida para que ustedes pudieran conocer a Dios. Muchos de ustedes tuvieron que pasar por alguna circunstancia difícil que trajo dolor a sus vidas para que ustedes pudieran entender algo del carácter de Dios y entonces poder depender más de Dios y poder adorarle mejor y poder servirle mejor y poder ayudar a otros a adorar a Dios de una mejor manera como consecuencia de que ustedes aprendieron algo, una lección que Dios les mostró a través del sufrimiento muchas de las veces, a través de la prueba, a través del dolor. Eso es parte de lo que significa conocer a Dios cuando caminamos con Él y decimos creer según la perspectiva correcta de la fe cristiana. La fe cristiana es una fe donde va a haber pruebas, donde va a haber dolor, donde va a haber aflicción, en donde las cosas no van a salir como nosotros nos hubiera gustado que salieran las cosas. Escúchame bien, en algún momento dije como el 99.9% de las veces las cosas no salen como nosotros planeamos, salen más bien como Dios lo consideró. Y yo creo que estoy errado en esa declaración. Yo creo que es el 100% de las veces que las cosas no salen como nosotros las proponemos y las planeamos, y más bien siempre salen como Dios las diseñó. Siempre salen fuera de nuestras manos. Y eso es algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso nos ayuda a depender de Dios, a estar en constante dependencia de Él, a no creer por ningún momento que nosotros tenemos el 0.001% de ser Dios. Porque si eso fuera verdad, aún hasta en eso seríamos idólatras. De pensar que hay algo de control en mi vida. ¿Cierto o no? Y a veces nos creemos esa mentira, que tenemos cierto control en la vida, y eso no es verdad. ¿Quién aquí se paró quién aquí se fue a dormir con la certeza de que iba a amanecer al siguiente día? Nadie, ¿cierto? ¿Quién de aquí salió de su casa con la certeza de que iba a poder llegar aquí sin ningún problema ni complicación? Nadie. El hecho de que hayamos llegado no quiere decir que tenías esa certeza. El hecho de que amaneciste y te diste cuenta y fuiste consciente del primer respiro de la mañana, no quiere decir que tenías esa certeza de que eso iba a suceder. Todo el tiempo hay misterio, por decirlo así, en los designios de Dios, en su providencia. Nunca el hombre está en control, y ese es parte del problema, que nosotros queremos estar en control. Y por eso nos frustramos, y por eso nos enojamos, y por eso nos quejamos, y por eso nos amargamos, y por eso no podemos ser muchas veces como vemos en el testimonio de José, de simplemente estar en paz con la situación y reconocer el trabajo de Dios en medio de la maldad de sus hermanos. Porque esa es la declaración que vemos ahí, ¿cierto? Ahora pues no fueron ustedes, versículo 8, los que me enviaron aquí, sino Dios. ¡Wow! Poder hacer esa declaración en cada uno de nuestros asuntos de la vida. ¿No sería más fácil la vida? En la semana tuve que ir a hacer trámites del RFC que estamos buscando tener de la iglesia, y en una traba nos pusieron ahí otra vez, ya no era la primera vez. Y yo ya estaba harto, yo estaba así de, odio este país, ¿por qué tanta burocracia? ¿Por qué tanto? Y mal yo. Dios lo orquestó.
Dios quiere ese freno por el momento. Dios está más preocupado porque yo trabaje en mi carácter y en mi corazón que porque la iglesia tenga un RFC. ¿Puedes creer eso? Y es que se nos olvidan esas verdades simples en momentos que queremos a veces desconectar de la soberanía de Dios, ¿cierto? Somos tentados a eso, como si este asunto del RFC no fuera tanto con temas de Dios y su soberanía y su control. Como si esto se tratara de mí y de que estamos haciendo todo muy bien y de que tenemos las conexiones necesarias. ¿Cierto o no? Y ese es el problema, iglesia, que olvidamos que adoramos a un Dios que es soberano por sobre todas las cosas y que hasta el detalle más insignificante de nuestras vidas, Él lo propuso. Su providencia está plasmada ahí. Él puso su huella en ese lugar. ¿Puedes creer eso? José lo creía. Y por eso es que vemos a un José sin amarguras, sin resentimiento, sin sed de venganza. ¿No te gustaría tener ese tipo de vida como la de José? Es muy fácil. Recuerda que Dios es soberano. Recuerda que Él lo diseña todo, Él lo permite todo para su gloria. Recuerda esta frase de versículo 8, ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron a mí aquí, sino Dios. No fue Dios el que me puso aquí con estos trabajadores que desde mi perspectiva son burócratas, sino Dios. Y así con cada detalle. Y entonces vas a ser un cristiano que representa el reino de los cielos, que representa un mejor reino, con mejores promesas, con una mejor salvación. Amén. José se revela a sus hermanos y hace esas declaraciones y continúa diciendo, dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú ni tu casa y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín, ven, que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Ese es el resultado de cuando caminamos con Dios. Podemos perdonar la transgresión. Y podemos perdonar la transgresión porque entendemos que nosotros nos encontramos entre los transgresores. José no se veía como una persona víctima de sus circunstancias. Él no se veía como alguien que no merecía ese tipo de vida que recibió por todos esos años. Y yo creo que eso es parte de lo que le ayudó a extender misericordia a sus hermanos. Y muchas veces eso es lo que nos falta y por lo cual nos cuesta trabajo perdonar la transgresión de otros, porque no estamos viendo nuestro pecado. Cuando juzgamos a la ligera a otros, cuando creemos que otros necesitan hacer las cosas mejor y constantemente se los estamos recordando y constantemente lo estamos vociferando de formas a veces sutiles y a veces no tan sutiles, lo que estamos haciendo es olvidando que nosotros somos parte del grupo de los transgresores. Tú vas a poder identificar a alguien que ha dejado de ver su pecado
cuando constantemente está apuntando al pecado de los demás. Y ese no es un lugar sano en el que un hijo de Dios puede estar. La esperanza es que nuestra práctica mayor sí es en ver pecado, pero primeramente el nuestro. O sea, nadie dijo que no exhortemos pecado, nadie dijo que no miremos pecado, pero que si lo vamos a poner en ponderación, vamos a ponerlo por ponderación, aunque la Biblia no nos da un número, pues que el 70% del pecado que juzgamos sea primeramente el nuestro. Y que sí, el otro 30 tal vez sea el de poder ayudar a nuestros hermanos en el juicio de su pecado. Pero ¿te das cuenta? Las palabras son bien importantes, ayudar. Porque si vas a juzgar y no es para ayudar, sino más bien para condenar, entonces ni siquiera el 30, por favor. Ni siquiera el 1%. Porque cuando tenemos esa perspectiva correcta de ayudar, lo que estamos diciendo, yo quiero que Dios sea glorificado en tu vida. Y por eso te digo estas cosas. Y por eso traigo a la atención el pecado en tu vida. Y si no va a ser por esa motivación y por esa razón por la cual vamos a juzgar tanto a nosotros mismos como a los demás, entonces mejor no juzgar. Porque no estamos juzgando con el justo juicio que nos pide juzgar la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos a Él perdonador. Porque muy probablemente, aunque no lo diga el texto, por la revelación progresiva, por los demás cosas que Dios nos revela en su palabra, creemos y sabemos que si Él es perdonador es porque Él se ve como un sucio pecador en la misma necesidad de ser perdonado. Amén. Y solamente vamos a poder llegar a esos lugares cuando constantemente estamos examinando nuestros pecados. Y cuando quitamos el dedo de ese renglón, la inclinación siempre va a ser a juzgar a la ligera el pecado de los demás. Él está gozoso de que su Padre aún vive y lo quiere ver. De la misma forma que su padre lo ha querido ver por todos estos años y que obviamente ya perdió la esperanza porque desde su perspectiva su hijo ha muerto. Y ahora es el momento, esa es la petición. Quiero ver a mi padre aún vive, tráiganlo, díganle cómo Dios me ha puesto en una posición de influencia. Díganle de cómo Dios me ha enviado para preservar la vida. Porque Él sabe que quedan 5 años más de hambruna. Y ahora sabe que Dios lo envió por adelantado para poder proveer no solo a Él, sino a otras naciones, ¿cierto? A otras naciones de la tierra, en donde empezamos a ver un poco las sombras de la promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que a través de su descendencia serían ¿qué? Benditas todas las naciones. ¿Te das cuenta? Aquí podemos ver un poquito de esa verdad. Cómo a través de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, manifestada en la persona de José, se empiezan a ver algunos vestigios de esa realidad, de la bendición que proviene de ese linaje, de esa familia, de ese pueblo. Así que le pide que lo traigan. Sus hermanos se gozan ahora, pueden sentir el descanso del perdón. ¿Por qué? Porque no hay reclamo alguno. Simplemente reciben el perdón que no merecen. Continúa diciendo, versículo 16, cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José, dile a tus hermanos que hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto es de ustedes. Y así hicieron los israelitas.
José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino, y todos ellos les dio mudas de ropa, pero Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le informaron: José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. Este es un dato que podríamos pasar por alto, pero es importante recordar qué fue lo que le dijo, cuál era parte de la promesa que Dios le dio a Jacob, que él lo iba a hacer próspero. ¿En dónde? ¿En qué tierra? En Canaán. Pero ahora pareciera que los planes se vienen abajo, ¿cierto? Pareciera que Canaán, como las demás tierras alrededor de Egipto, están padeciendo de hambre y pareciera que no hay esperanza en ese lugar. Entonces, desde la perspectiva del hombre, suena como a locura la idea. Vamos a dejar todo en Canaán, todo lo que hemos hecho, toda la prosperidad que hemos logrado, ¿la tenemos que abandonar ahora? Dios dice: sí. Pero Dios, ¿no que tú no prometiste que íbamos a ser prósperos y que íbamos a gobernar en la tierra y que íbamos a multiplicarnos y que íbamos a ser una gran nación? Sí, yo prometí eso. Pero Dios, entonces no hace sentido que nos dejes. ¿Por qué no mejor más bien traes fertilidad a la tierra y traes lluvia y pues, somos como Egipto, tenemos graneros? ¿Por qué no? No, ese no es el plan. El plan es que vayas a Egipto, a donde al principio te dije que no fueras, a tu padre Isaac, si no mal recuerdo. Digo que no, que se quedara ahí en la tierra de Canaán, que no tuviera miedo. Pero si se lo dijiste a mi padre Isaac, ¿no se supone que yo debería de seguir sus planes? No, necesito que vayas a Egipto. Y así somos, ¿cierto? Dios nos promete cosas y a veces nos agarramos de las promesas de Dios para armar nuestro caso. Y Dios nos dice: sí, o sea, sí te quiero dar eso, sí te quiero bendecir en esas formas, pero no es como tú crees que va a ser. No es según lo que parece lógico en tu perspectiva de ver las cosas. Yo soy el Dios de la lógica, pero también soy el Dios que rompe toda lógica para que los demás me adoren. Yo soy el Dios que interviene en los asuntos de la lógica para que todo lo que el hombre llamaría lógica terminen llamándole locura. Y entonces me adoren, y entonces me sirvan, y entonces me busquen, y entonces dependan de mí. Y eso es lo que estamos viendo. Él va a abandonar todo lo que parecía que era el plan de Dios, lo va a abandonar, porque tiene que ir a otro lugar, donde Dios no hizo promesas. Dios no dijo que los iba a hacer prosperar primeramente en la tierra de Egipto, que ahí iban a ser una gran nación. Pero parece que Dios quiere dar unas vueltas, ¿cierto? Antes de llegar al punto que Él ha prometido. Y así sucede muchas de las veces en nuestras vidas, ¿cierto o no? Nosotros creemos: no, Dios ya lo puso todo así y tiene que ser así porque no existe forma de que no sea así. Y Dios dice: no, va a ser asá. Y nos frustramos, ¿cierto? Y nos enojamos y batallamos y argumentamos y queremos convencer a todo mundo de que tenemos la razón. Y a Dios no le va a importar, ¿sabes? Porque Él no está buscando que tú estés contento con la aprobación de los hombres. Él quiere que tú estés contento con sus planes
y con la aprobación que Él va a dar de tus planes. Y ese es el Dios que adoramos. Un Dios que hace cosas que salen del ordinario, pero que al final resultan ser formas misteriosas y más extraordinarias de la que nosotros mismos hubiéramos podido proponer. ¿Cierto o no? Y es importante recordar ese aspecto del carácter de Dios en su palabra, que Él a veces va a destruir nuestros planes porque tiene un mejor plan, en el cual Él quiere trabajar en nuestros corazones. Porque últimamente la obra de Dios en tu vida no tiene mucho que ver con prosperidad en esta tierra. Tiene que ver con confianza y dependencia a su carácter y a su persona. Amén. Continuamos. Jacob se reúne con su hijo como consecuencia de que es persuadido y se da cuenta que su hijo aún vive. Ahora su vida le parece que le regresa, parece que vivía, pero no vivía con el dolor y el sufrimiento de haber perdido al hijo que más quería. Decide hacer caso a la invitación e Israel, versículo 1 del capítulo 46, salió con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. ¿Te das cuenta? Jacob no simplemente fue pragmático, no simplemente dijo: bueno, pues voy a escuchar el consejo de mis hijos. No simplemente se dejó llevar por la emoción de ver a su hijo que pensó que estaba muerto. Consultó a Dios, adoró a Dios. En el mismo lugar donde él antes ya había ofrecido sacrificios que revelaban dependencia en Dios. Él quería depender una vez más de Dios. No quería manejarse en sus propios términos y según su agenda de vida. Él quería obtener la afirmación de Dios y Dios se la dio. Le dijo: no temas. Las promesas siguen siendo las mismas, el plan no ha cambiado. Yo te voy a hacer una gran nación, le dice, ¿cierto? Una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto. ¿Te das cuenta? No vas solo. Yo voy contigo. Yo te acompaño. Y eso trae confianza, ¿cierto? Cuando Dios nos afirma en su voluntad, en su palabra misma, en sus promesas que Él nos ha dado. ¿Cuáles serían formas prácticas, iglesia, de saber que Dios va con nosotros en nuestro contexto y en nuestros días? Dime una forma práctica de saber: esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Este camino que quiero tomar, yo creo que Dios quiere que lo tome. Aparte de la oración. La oración es un buen comienzo, pero también puede ser muy privado, ¿no? Y como que, dime una forma práctica que se te ocurra. ¿Cuándo qué? Cuando yo filtro esa decisión, ¿a través de qué? De la palabra, ¿ok? Y de la iglesia, por ahí ya dijeron. La palabra y la iglesia. Yo creo que eso es bien importante recordar. Porque muchas veces no nos va a parecer, la mayoría de las veces, es más, tal vez ninguna, nos va a parecer así, como tan audible como le sucedió a Jacob. Dios diciéndole: tranquilo, yo voy contigo, no pasa nada, tú échale ganas. No va a ser así. ¿Sabes cómo sí va a ser? A través del estudio de su palabra, para discernir lo bueno de lo malo, y a través de la iglesia confirmando que eso que disciernes hace sentido, se alinea a la perspectiva de la gloria de Dios en tu vida. Como que suena algo práctico, ¿cierto? Es importante que recordemos eso, porque muchas veces sucede, y a veces escucho y me entristece cuando escucho que no, es que yo ya lo oré, Dios ya me hizo sentir. Dios ya te hizo sentir. Ahí hay un problema, que tus sentimientos son engañosos, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir a la palabra. Que tus sentimientos, tus emociones no son el mejor medidor de tener certeza de que tus planes se alinean a la voluntad de Dios.
¿Sabes cuál es un mejor medidor? La congregación de los santos. Que te acerques a aquellos que sabes que te van a dar argumentos, que van a aprobar, ¿sí? Porque tal vez estás haciendo las cosas bien, o que te van a frenar de la posibilidad de que estés haciendo algo que no se alinea a la palabra de Dios. Pero muchas veces no lo creemos así. O lo decimos que lo creemos de nuestras bocas, pero en la práctica nos desconectamos a la comunidad de los santos de Dios, aquellos que Dios redimió y les dio su espíritu y les dio su palabra para poder tomar decisiones de vida, ¿cierto o no? Y eso revela falta de carácter de nuestra parte. Y eso revela que no hemos entendido muchas cosas de lo que significa caminar la fe en comunidad. Y sobre todo hagámoslo, iglesia, porque obviamente no vamos a hacerlo cuando, oye, me compro este pantalón o esta camisa. No tan así, aunque a veces pudiera ser, ¿no? Por ejemplo, si estamos buscando ser modestos y queremos que alguien nos dé su punto de vista de si esto que he visto tiene una perspectiva de modestia, pues igual y ahí sí, ¿no? Pero estamos hablando de decisiones importantes de vida. Oye, este trabajo que me ofrecen, ¿tú cómo lo ves? Y ya das detalles y no, pues es que no vas a poder venir los domingos a la iglesia. Pues no vengas, ese trabajo no viene de Dios. No, pero es que, ¿cómo vamos a decir que esa no es la provisión de Dios? Sí lo podemos decir. ¿Cómo de que no? Pues Dios ya habló en su palabra. No dejéis de congregaros. ¿O acaso se equivocó? Y así como ese, muchos otros principios de la palabra de Dios. Tenemos que, iglesia, la Biblia, la iglesia, y después podemos tener mejor discernimiento de cómo vamos a manejar nuestras vidas, a conducirnos en la vida. Si no, entonces, ¿qué cristianismo estamos viviendo, iglesia? ¿Uno acomodado a nuestra perspectiva de ver la vida, o uno que se alinea y se somete a la voluntad de la palabra de Dios? Amén. Queremos el segundo, ¿cierto? Entonces, iglesia, es bien fácil. La oración, su palabra, su iglesia. Si las tres no se alinean de manera perfecta y se hacen homogéneas para que todo fluya, algo está mal en mi forma de ver las cosas. ¿Cierto o no? Y yo debería de ser paciente para aprender algo que tal vez tengo que rectificar. Amén. Entonces, eso es lo que vemos que Jacob hace. Él va con Dios, Dios le revela en su palabra que todo va bien, que él lo acompaña. Entonces Jacob se fue de Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Jacob, y nos da la lista de nombres que no voy a leer. ¿Okay? Al final son 70, ¿cierto? Son 70. Y básicamente lo que nos está diciendo al darnos toda la lista de nombres es que Dios es fiel, que Dios está preservando la vida de la descendencia de Abraham, tal como Él lo ha prometido y lo sigue cumpliendo hasta el momento. Dios no ha fallado. Tal vez a algunos de ellos les pudo haber pasado por la mente, oye, ¿por qué no somos nosotros los que estamos administrando los graneros, no? ¿Por qué no somos nosotros los que tenemos, pues sí, el grano para que otros sean los que vengan a nosotros, ¿no? Ese sería un mejor plan, ¿no crees Dios? Y Dios dice, no. Bástate mi gracia. Mi promesa es cumplida. Yo no he mentido. Ahí está la provisión. Yo nunca te dije cómo iba a llegar la provisión. Yo sí te dije que te iba a proveer, que te iba a sostener, que te iba a preservar tu vida, porque tengo planes con perspectivas de vida eterna contigo, con tu familia. Y eso es lo que vemos aquí, Dios preservando la vida. ¿Por qué? Porque el Mesías tiene que salir de ese lugar, de esa familia. La redención para el mundo tiene que venir de ese lugar, y Dios ha orquestado todo para preservarles la vida a 70 de ellos, para que no mueran, porque de otra forma morirían, ¿cierto?
José, versículo 28, Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a Josué: ahora ya puedo morir, después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y mi familia, mi padre, estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado, han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga: ¿cuál es su ocupación?, ustedes responderán: sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Wow. Parece que todo va bien, pero eso no significa que no van a tener dificultades, ¿cierto? Se nos olvida que la fe cristiana es así. A veces la vida va bien, o sea, nadie está en contra de que las cosas vayan bien y fluyan, pero vamos a seguir teniendo dificultades. O sea, la perspectiva del contexto nuevo al que iban a llegar es que ellos eran vistos como una abominación según su oficio. Nos podemos imaginar que los egipcios, en su contexto, en su cultura, veían el trabajo de pastor como un trabajo deplorable, como un trabajo de clase baja, como un trabajo que un esclavo tal vez debía hacer. Y Dios los acompaña, ¿cierto? Y Dios los guarda, y Dios aún pone la influencia de alguien que está al segundo al mando para que, a pesar de que desde la perspectiva egipcia ellos son vistos como una abominación, sean tratados como si no lo fueran. Increíble eso, ¿cierto? ¿Por qué? Por la influencia de José. ¿Te das cuenta? Faraón fue el que los mandó llamar, ha de haber dicho: ya se hizo aquí la cosa. Si tenía primero a uno y las cosas así van bien, ahora qué tal si tengo a todos los hermanos. Si todos tienen el espíritu que él tiene, si todos tienen la sabiduría que Dios les da, ¿qué va a ser de mi reino? ¿Cierto? O sea, digo, no, estamos hablando de más, pero muy probablemente eso vino en la mente de un pagano egipcio que lo único que está buscando es construir un reino para sí mismo, no un reino para Dios, ¿cierto? Pensó: voy a aprovechar, si con José así van las cosas, ¿cómo va a ir con otros 11? No lo podemos imaginar. Entonces Él les da lo mejor de Egipto, Él los envía a lo mejor de la tierra de Egipto. Entonces José vino e informó a Faraón, capítulo 47, mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en la tierra porque no hay pasto para nuestros rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está a tu disposición. De lo mejor, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. ¿Te das cuenta? Mi sospecha no era mala. Ponlos a cargo de mi ganado, ¿no? Por ahí. Igual y mi ganado prospera por consecuencia de que tu familia está administrando mis bienes. Dice el versículo 7, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón y Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Cosa tan rara, ¿cierto? Uno esperaría, estante Faraón, el que salvó la vida de
de toda su familia, ¿no? Lo va a elogiar, lo va a alabar, se va a postrar ante él. Pero eso es lo que pasa cuando caminas con Dios. Ningún hombre se vuelve impresionante. Ningún hombre es alguien que nos cause asombro. Ni Faraón mismo en el contexto de Jacob. Esa es la importancia de conocer a Dios. Que nada nos impresione que no sea Dios. Aún ni Faraón mismo. Uno se pudiera imaginar, no, pues imagínense a José, ¿no? Que hubiera podido haber estado en esta postura de cuando me presenten a Faraón, ¿qué le voy a decir, no? ¿Cómo lo voy a impresionar? Él ya no buscaba impresionar a nadie. Él ya había caminado lo suficiente con Dios, ya había padecido lo suficiente en esta tierra como para tratar a otro hombre como él, como un igual, aunque fuera Faraón. No le faltó al respeto, claro, pero no le dio un lugar que el mismo Faraón tal vez hubiera querido que se le diera. Y solamente alguien como Jacob se puede salir con la suya en esta perspectiva, ¿cierto? Alguien que ya ha caminado con Dios, alguien que ha sido probado su carácter con Dios, alguien que ha buscado a Dios en los términos de Dios y que ha entendido que esta vida no se trata de impresionar a nadie. La pregunta es si esos somos nosotros de este lado de la cruz. ¿Hemos entendido esa verdad? ¿O seguimos buscando querer impresionar a las personas? Vemos a otros como Faraón y les queremos dar reverencia, como si fueran algo, como si el favor viniera de los hombres. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que imitar a los padres de la fe. Tenemos que imitar a Jacob en su perspectiva de ver la vida. Él no vino a decirle, no, pues sí, mira, aquí traigo mis ganados, yo también he hecho mis cositas en esta tierra. No, mis días han sido malos en esta tierra. He sufrido en esta vida. No tiene ningún problema de lo que puedan decir los demás, de cómo ha vivido su vida o del impacto que ha tenido en su corazón. Porque él tiene una perspectiva en las cosas de arriba. Él ya entendió que la vida no se trata de impresionar a nadie en lo horizontal. La pregunta es si nosotros lo hemos entendido. O seguimos trabajando y esforzándonos en querer impresionar a nuestros semejantes. ¿Hacia dónde es tu inclinación? ¿Impresionar a otros hombres o complacer a Dios y someterte a Dios? Cuando entiendes que a Dios ya lo impresionas por la fe en el Hijo. Ya lo impresiona tu fe. Eso es todo lo que necesitas para impresionar a Dios. La fe en Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo vives? No me digas rápido que sí lo crees con tus palabras. Eso es muy fácil de hacer. ¿Lo vives? ¿O sigues esforzándote en impresionar a los demás? A tus amigos en el trabajo, a tus amigos en la escuela, a tu familia extendida, a tu propia familia. ¿Cómo vives tu vida? ¿Como uno que camina con Dios, que ha sido probado en su carácter con Dios? ¿O como alguien que está buscando las formas de que el mundo lo vea bien? Ser aprobado por el mundo. Israel es recibido por Faraón y se muestra como un hombre con pies de barro ante otro hombre con pies de barro. Amén. ¿Dónde me quedé? Acuérdenme el versículo. ¿El 11? Así pues José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Hay una perspectiva en la que Jacob estaba experimentando un poco de
lo que vemos en las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Estaba recibiendo la bondad de Dios, la providencia de Dios a través del reino de Faraón, que últimamente, como ya dijo José, todo vino de Dios. Continúa diciendo, versículo 13, no había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio de grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo, denos alimento, pues, ¿por qué hemos de morir delante de usted? Ya que entonces dijo José, entreguen sus ganados y yo les daré alimento para sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José se los dio por pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas, los asnos. Aquel año les proveyó de alimento y a cambio de todos sus ganados. Y terminado el año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómprenos a nosotros y nuestras tierras a cambio de alimento, y nosotros y nuestras tierras seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus campos porque el hambre era severa sobre ellos y la tierra llegó a ser de Faraón. Aquí también vemos un adelanto de las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Cuál fue una de ellas? A través de tu descendencia serán benditas las naciones. Pero también hubo otra, el que te bendiga, bendeciré. El que te maldiga, maldeciré. Aquí, ¿qué está sucediendo en la vida con Faraón? ¿Está siendo bendecido o está siendo maldecido? Está siendo bendecido. Dios está cumpliendo su palabra. Faraón es dueño de toda la tierra de Egipto ahora. ¿Por qué? Porque él trajo bendición al pueblo de Dios, al linaje de Abraham. Faraón ahora es dueño de las ovejas, del ganado, del dinero de la gente, de sus tierras y de las personas mismas. Y tú no ves que las personas estén enojadas con la idea, ¿cierto? El texto dice que estaban agradecidos. Están agradecidos de que vivían por consecuencia de que ellos mismos se tuvieron que vender como siervos para el reino de Faraón. Y eso es lo que sucede y seguirá sucediendo hasta nuestros días. Esa promesa sigue siendo real aún hasta nuestros días. Yo lo he podido ver cuando alguien que no camina con Dios me bendice o bendice a mi familia en alguna perspectiva. Yo puedo ver cómo les va bien, y no es porque viene de mí, es por la promesa que Dios hizo y que se sigue arrastrando hasta nuestros días. Aquellos que son posesión suya, aquellos que son su pueblo santo. Cuando la gente trata bien a los hijos de Dios, esas personas prosperan, ¿sabes? Y no tiene nada que ver con evangelio de la prosperidad, tiene que ver con el cumplimiento de promesas de la palabra de Dios. Y también sucede lo contrario, y también lo he visto. Cuando las personas se afanan a hacer daño al pueblo de Dios, muchas veces son los de afuera, muchas veces son los impostores que entran a las iglesias. Después volteas, ves sus vidas y sientes más dolor y tristeza que algún tipo de placer porque les vaya mal. Y tiene que ver con la misma idea. Cuando alguien bendice al pueblo de Dios, esa persona recibe bendición. Cuando alguien maldice al pueblo de Dios, esa persona recibe lo mismo. Amén. Lo vemos en el pasaje, espero lo puedas ver, yo lo puedo ver. Espero estemos creciendo en convicciones sanas y bíblicas de lo que significa caminar con Dios. Israel es recibido por Faraón y como consecuencia Faraón es bendecido por Israel y su descendencia. En este caso José, que es el dueño de la tierra.
junto con Faraón, por decirlo así. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus campos, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades de un extremo de la frontera de Egipto al otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba, por tanto no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes, vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de su casa y para el alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron: nos has salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de Faraón mi señor, y seremos siervos de Faraón. ¿Te das cuenta? No están resentidos, están agradecidos. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo: júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Hay un sentido en que podemos ver que Jacob entiende que la bendición llegó a su casa por consecuencia de su hijo Jacob, ¿cierto? Puede ver que sus días terminan bien por causa de la provisión que Dios trajo a su vida a través de su hijo José. Y ya hemos dicho antes que José y muchos de los personajes bíblicos en las historias de la Biblia no son más que sombras, no son más que el tipo del antitipo, no son más que un ejemplo imperfecto de lo que viene perfecto en la obra de Cristo. Cuando Cristo es aquel con quien nos asociamos, es aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza, con quien caminamos, con quien los demás nos asocian, entonces podemos recibir las bendiciones de ese pacto, de esa relación que existe entre Cristo y su pueblo. Y ahora podemos tener la esperanza de un mejor futuro, ¿cierto? De una mejor vida, de que la vida misma sea preservada, y no nada más en un nivel horizontal, sino en un nivel vertical. La vida eterna que Dios promete a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Es ese mejor José, con esas mejores promesas de esperanza y vida eterna. Con ese mejor sacrificio que el que José pudo haber experimentado para que su familia estuviera en ese lugar. Porque José experimentó cierto sufrimiento, ¿cierto? Pero no hasta la muerte, ni muerte de cruz. Pero Cristo trae bendiciones mejores que las de José, porque Él recibe la muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Él recibe el castigo y el pago por la ira que tú y yo merecíamos por haber ofendido a un Dios santo. Es a través de su sacrificio, a través de su sustitución en la cruz, que nosotros podemos tener una esperanza de una vida venidera en la presencia de Dios Padre en los cielos, en donde podemos ser bendecidos sobremanera, más allá de lo que Faraón pudo haber bendecido a la familia de José, porque esta bendición es celestial, es en los cielos, es apartados de todo dolor o corrupción, de toda maldad como la que expresó Jacob a Faraón, en donde vamos a poder vivir en ese mundo perfecto que Dios ha preparado para los que son pueblo, para los que están anticipando el regreso de su Hijo Jesucristo, para los que han creído en verdad que su única esperanza estaba en aquel que fue clavado en esa cruz,
para los que ahora, como consecuencia de que han creído, caminan en el camino de la justicia y la verdad que Cristo ha propuesto para los que son suyos y que recibirán las promesas de vida eterna que Él ha dado. Aquellos que se multiplican ahora, como vemos que aquí se multiplicó la familia de Jacob, pero no una multiplicación meramente biológica, sino una multiplicación en donde compartimos la verdad del Evangelio y la palabra de Dios a aquellos que necesitan creer para que no perezcan y no mueran de su muerte espiritual. La pregunta es si estamos siendo ese instrumento, si nos estamos multiplicando en esa dirección, o simplemente estamos agradecidos de que hemos sido beneficiados, pero no estamos buscando que otros sean beneficiados porque hay hambruna en la tierra, porque hay muerte, porque muchos van a perecer. Tenemos eso en mente, tenemos la gran comisión en mente, tenemos el llamado de ser fructíferos y de multiplicarnos. Estamos haciendo la obra del ministerio, la proclamación del Evangelio, haciendo discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Somos esos nosotros, Iglesia Vida Vertical. Estamos anticipando un reino eterno y por eso nuestra esperanza y toda nuestra devoción se está enfocando en el reino eterno, o seguimos invirtiendo nuestros tesoros en los tesoros que se corrompen de esta tierra. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. ¿Hacia dónde estamos caminando esta mañana? Esperemos, y quiero pensar que es en esa dirección, que es la correcta, y que no seguimos anclados con corazones en este mundo que trae desilusión y muerte a nuestras vidas. Dios es el Dios que obra de formas misteriosas, ¿cierto? Y el 100% de las veces no va a obrar en base a nuestra voluntad. Y eso nos tiene que quedar en claro para que podamos tener contentamiento y gozo en medio de la prueba, del sufrimiento y del pecado de otros en contra de nuestras vidas. Y podamos aún perseverar y ser de bendición para otros, viviendo con una perspectiva de reino que proclama el reino de ese Salvador que dio su vida para que nosotros no muramos ni perezcamos. Y es a la luz de esa obra que queremos anclar nuestras vidas. Esa obra que es misteriosa, pero al mismo tiempo no lo es porque nos ha sido revelada en la persona de Cristo. Y el llamado es arrepentirnos y creer en Él. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esta verdad, pero tu necesidad más grande no es la de comida, no es la de casa, no es la de un mejor trabajo. Es la de recibir el perdón y el regalo de la redención a través de la persona de Cristo en la cruz, quien pagó por tus pecados tomando tu lugar, recibiendo el castigo que tú merecías y trayéndote a la presencia de su Padre por consecuencia de que has creído en su sacrificio y en su obra, en el misterio de la cruz misma. Mi esperanza es que si aún no le conoces, hoy sea el día en que entras al gozo de tu Señor. Ya puedes comenzar a vivir las implicaciones de haber creído con una perspectiva eterna y con una esperanza de vida eterna. Ese es el llamado si aún no le conoces. Y si ya le conoces, entonces imita todo lo bueno que vimos en el texto hoy. Imita todo lo santo, todo lo digno de ser imitado y sigue proclamando las verdades de ese Señor, de ese Salvador que te trajo vida para que tu vida no fuera anclada a este mundo, sino a las cosas de arriba. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que muchas de las veces queremos tomar control de nuestras propias vidas, en nuestras fuerzas y para nuestra gloria. Señor, perdónanos. Ayúdanos a recordar que tú tienes mejores planes, con una mejor perspectiva y con mejores resultados, Señor. Ayúdanos a reconocer cuando estamos siendo impíos, cuando estamos siendo
sin fe y estamos siendo incrédulos en vivir nuestras vidas, para poder alinear nuestra perspectiva a una perspectiva correcta que viene de ti, que es eterna y que reconoce que tú estás obrando aún en medio de nuestras luchas o aflicciones, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio del pecado de otros cometido en contra de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder ver a Cristo en medio de todo lo que tú haces, Señor, para que Cristo sea lo más preciado y lo que queremos buscar y adorar todos los días de nuestras vidas, recordando que Él es el misterio de misterios, el misterio de la cruz, la obra del Redentor, del Hijo de Dios que vino al mundo a darse en sacrificio por el pecado y por los pecadores, Señor. Gracias porque esa obra nos trae esperanza de vida eterna, reconciliación y una esperanza de una vida en los cielos, en donde te adoraremos, en donde será glorioso porque tú estarás ahí y borrarás toda lágrima, todo dolor, todo sufrimiento. La muerte misma será vencida porque viviremos por la eternidad ese día con una perspectiva eterna en adoración y sumisión total, perfecta a tu nombre, Señor. Gracias por el regalo que nos ha sido dado a través de los méritos de Cristo, de esa cruz. Yo ruego, Padre, que si alguien que escuchó este mensaje aún no te conoce, aún no vive con esa perspectiva, aún sigue afligido y derrotado por lo que este mundo le trae, Señor, que tú le muestres la gracia y la obra de Cristo para salvación y reconciliación con Dios. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.